Varios de vosotros me habéis preguntado por esto. Esto es el taburete, silla, guión, asiento, lo que queráis, pues que últimamente llevo conmigo porque es comodísimo. No es tan cómodo como dos sillas que tengo por aquí. Así que antes de invertir vuestro dinero, dejadme enseñaros las pequeñas diferencias. Vamos con el más pesado. 950, 1 kilo aproximadamente, ¿eh? Os pondré como siempre las cifras en pantalla. Y esta es la típica silla que más vamos a encontrar en Amazon, AliExpress. Es relativamente fácil de montar, ya que como todo viene unido, ya os digo, la primera sensación comparado con el taburete, pues es la solidez, lo grueso que es el aluminio y eso, y ya está, esta es la estructura. Tenéis un vídeo por aquí donde os lo detallo bastante bien. Hoy vamos a ver las diferencias. El montaje, como veis, pues una vez lo tenéis claro, pues es bastante sencillo. En terrenos irregulares, eso sí, pues tenemos que ver siempre dónde apoyamos bien. Aquí, por ejemplo, parece más estable y es cómodo. Puntos clave: el culo es cómodo, no hay ninguna barra, ningún cosido que nos moleste. Lo que nos coge por aquí abajo. Bueno, podemos estirar las piernas y luego el otro punto de apoyo aquí. Si echamos los brazos para atrás, sí, nos molesta un poquito, pero muy cómodo. Podemos siempre aprovechar alguna roca para apoyar los pies. Y bueno, hay que tener cierto cuidado de los cachas. Bueno, vamos con la que más he utilizado, porque quieras o no, entre 1 kilo 950 y 650 o 600, ya no me acuerdo cuánto pesaba, había unos 300 gramos de diferencia. Mismo proceso, una tela mucho más fina, mucho más delgada, y ahora os contaré cuál es el problema de eso. Y básicamente el sistema es muy similar. Vais a ver que las patas son algo más pequeñas. Os pondré esta aquí. Esta tengo que limpiarla porque está de barro. Bueno, pocas diferencias. Lo único que, digamos, la estructura de abajo va así, horizontalmente, y esta va en este sentido. 2 barras altas, 2 barras bajas, pero como veis, la diferencia en las patas pues es notable. Quiero decir, la altura de la que te sientas del suelo y la altura que aquí casi pues parece que estás en el suelo. La verdad que esta silla siempre me ha gustado porque las patas son más bajas y la postura, pues bueno, te permite un poco sentarte así, te permite reclinarte, y como que la tela, al ser más fina, pues es un poquito más cómodo. Si nos vamos para los lados, sí puedo llegar a notar aquí la barra, pero en general me gusta, me parece cómoda, como ya os dije en su día. Tenéis un vídeo también detallado sobre esta silla. Sobre escacharramiento, pues bueno, al estar más bajo la caída es menor. Yo, para mí, es la más cómoda tanto de llevar como de sentarme. Creo que es la que me siento más como en una especie de sillón. Bueno, y por último os voy a enseñar lo que es el taburete que llevo últimamente, no tanto porque a lo mejor necesite descansar ampliamente, sino porque relación peso, 240 gramos creo que son, a lo que ocupa, y te permite, al menos a mí, sentarme por encima del suelo y no estar apoyado en barro y todo eso. Claro, vosotros lo veis así y diréis, pero si es que es ridículo. Es que
No tengo respaldo, pero tengo un soporte a unos centímetros del suelo, lo cual permite que las piernas pues estén en una posición más cómoda que si estuviera tirado ahí. Estoy así, pues tengo que estar así, o tengo que estar así, o tengo que estar así. Parece una tontería, pero ya os digo, cuando el terreno está hecho una mierda, pues la verdad es cómodo, tanto para cocinar como para hacer cosas, ordenar la mochila, pero no tiene nada que ver, tenerlo claro. Es mucho más cómodo, sobre todo esta silla, y casi es como más difícil. ¡Hala! Por supuesto, si nos ponemos en sitios inestables, pues va a ser... Bueno, os he contado un poquito lo bonito, lo fácil, dejadme contaros un poco lo negativo. Lo negativo de esto es que, os he dicho que funciona muy bien cuando hay un terreno con barro y eso, pero también pensar que todas estas patas, da igual cuál, al final terminan hundiéndose un poco, o sea que siempre tienes que buscar algo. Es importante elegir el sitio para que sea un poquito llano, que no sea muy inestable y que no se hunda. Esto, como digo, pues para estar una horita o así, pues bien. Ahora, si os gusta el tema de campamento, de estar unas horas sentados con más gente, charlando, comiendo, yo no lo recomiendo. Yo que hago una parada, hago un vídeo, pues puede ser útil. En cuanto a este, os diré que la tela era más cómoda. Inconveniente que yo he tenido que llevarla a arreglar. Ha sido económico, buscar un sitio de costura que te lo reparen, ya que los cosidos pues con el tiempo han cedido un poco. Por lo demás estoy bastante contento con esta silla, y la típica, pues lo único que le pondría, pues ya hice una prueba de resistencia y todo, pues es el tema un poco de que ocupa un poquito más y pesa un poco más, pues tenéis que contar con 1 kilo y con un paquete pues que pesa un poquito. Ya lo estáis viendo aquí, tela muy resistente, un poliéster fuerte, la red también muy fuerte, a ver si se va a romper ahora. Y como os he dicho, pues las barras de aluminio pues sólidas, la pieza de plástico también. Espero que así hayáis tenido un poco una idea de lo que puede aportar cada silla o cada taburete, y como siempre os dejo los enlaces en la descripción y encantado de oír vuestras opiniones. Que nos vemos en el próximo vídeo.